Buenas tardes con todos y todas. Se retoma esta sesión de audiencia y corresponde a este séptimo juzgado nacional emitir pronunciamiento del debate que se ha suscitado en torno a esta tutela de derechos que han sido formulados por los imputados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada en el proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Las razones que expone este juzgado son las siguientes. Acuden ante este órgano jurisdiccional los procesados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada a través de sus respectivas defensas técnicas para solicitar judicialmente se deje sin efecto la disposición 200 del 12 de mayo del 2023 que concluyó la investigación preparatoria por los siguientes fundamentos. Con relación al procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, tienen un mismo fundamento, que ha sido concluida la investigación preparatoria de modo arbitrario. Sin haberse dado término al procedimiento pericial, contable, financiero propio del delito que se les imputa por lavado de activos, al limitársele con este acto presentar su informe de parte para que sea evaluado por el perito oficial conforme al artículo 180, inciso 2 del Código Procesal Penal, y se emita un informe pericial definitivo, así como se ha limitado a recibir la declaración de representante y o apoderado de First Capital Inversiones de Asesoría Limitada, así como a votarse a recabar las testimoniales de Paolo Roca, Raif Hum y Nicolás Rojatin, que son importantes por los graves hechos que se le imputan. El representante del Ministerio Público responde al respecto que debe rechazarse de plano o in limine por dos fundamentos. El primero es porque no hay una petición previa del mismo objeto ante la Fiscalía conforme al Acuerdo Plenario 2-2012 /CJ/116 emitido por la Corte Suprema de la República. Y lo peticionado, este es el segundo aspecto, no se encuentra tasado dentro de lo regulado en el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal. En el tema de fondo, sostiene que no sería posible estimar la tutela de derecho al enfrentarlo al principio acusatorio, haciendo mención a pronunciamientos de este sistema especializado, luego niega que se haya limitado el derecho a las partes, pide que se evalúe la demora de la espera en las asistencias judiciales internacionales. Las razones del juzgado, y ingreso a tratar el tema de manera rápida y específica. La tutela de derecho que postulan las defensas técnicas de Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada encuentran como columna vertebral el artículo 71 del Código Procesal Penal, que establece que el imputado puede hacer valer su derecho que la Constitución y las leyes le conceden. Resalto la Constitución, que tiene un expreso reconocimiento en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos con el nomen juris, protección judicial, que señala lo siguiente, y rápido: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de las funciones oficiales, que a su lectura es un equivalente al artículo 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades, que en el párrafo primero de este artículo señala que toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente convenio hayan sido violados tienen derecho a la concesión de un recurso efectivo ante la instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Otro fundamento: el fiscal ponente del equipo especial en sus peticiones sostiene que el pedido de tutela de derechos debe rechazarse in limine, principalmente porque el supuesto invocado por el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada no se encuadran en los supuestos tasados de lo establecido en el artículo 71, inciso 2, acápite A, B, C, D y E. ¿Y en qué consiste? Conocer los cargos formulados, designar a una institución pública con quien deba comunicarse, ser asistido por un abogado defensor, abstenerse de declarar y que no se emplee en medio coactivo y ser examinado por un médico legista. Sin embargo, al parecer este juzgado nacional no se comparte este fundamento, pues de limitarse solo a estos supuestos con una lectura aislada del mencionado dispositivo legal,
significaría abdicar a las facultades constitucionales en un claro retroceso de la jurisprudencia vigente, situación que no es posible, porque un Estado constitucional de derecho, el juez no es la boca de la ley, ni la boca de la jurisprudencia, sino, como lo menciona César Fernández Arce, la boca de la conciencia a la luz del sentido de la justicia que se enmarca en toda ley, en el seno de una plataforma constitucionalista. Sin apartarme del planteamiento del fiscal, es posible identificar y calificar su postura como una tesis restringida de los derechos protegidos por la tutela, que se sujeta a lo señalado en el Acuerdo Plenario 4-2010, Fundamento Jurídico 14, 2-2012 y la casación que ha invocado en esta última sesión, 136-2013 Tacna, por el que los tribunales rechazaban una petición que no se encuadre en los cerrados o específicos supuestos del artículo 71, inciso 2, que hace un momento de lectura, y de los acápites que he señalado. No obstante, lo que establece el inciso 4 del mismo artículo se expande a una mayor protección de derechos cuando señala lo siguiente, que la tutela alcanza a todos los derechos que no son respetados, en el que es posible identificar otros derechos constitucionales y o fundamentales, últimos que se imponen al Estado, y la Constitución se limita a reconocerlos y no a crearlos, como sostiene Gabriela Bestri, la profesora Gabriela Bestri. Entonces, no es de recibo el fundamento fiscal para rechazar de plano el presente pedido, porque no se está ante compartimientos estancos del derecho, sino ante un conjunto sistematizado. Otro fundamento, otro aspecto mencionado por el fiscal ponente para que se rechace in limine la tutela de derechos es porque no se tiene a la vista la solicitud previa ante el despacho fiscal según el Acuerdo Plenario 2-2012-116. Esto porque la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard asistió en paralelo a la Fiscalía y a sede judicial. Al respecto, este despacho considera que la situación expuesta se enerva porque el fiscal ponente reconoce ante la pregunta del juzgador que el abogado sí acudió a la Fiscalía con el mismo objeto y que por la carga procesal aún no le brinda una respuesta, lo que evidencia, como expresa la abogada en audiencia pública, que esta demora le hace sufrir a su cliente un daño irreparable porque sustenta desigualdad y falta de un debido proceso. Esto al cesar la investigación preparatoria de modo arbitrario, lo que para la admisión del pedido tiene justificación. Y sin perjuicio de lo indicado, el sustento fiscal por el que exija a la defensa acudir a la entidad no es de recibo. El fundamento jurídico 10 del mismo acuerdo plenario que he hecho mención solo reconoce este supuesto para cuestionamientos de imputación necesaria y no ante otros supuestos que exigen la inmediata tutela de derechos. El juzgado tuvo la oportunidad de pronunciarse ante la solicitud del Ministerio Público respecto a la prórroga del plazo de la investigación preparatoria en el incidente 70 del mismo expediente, siendo que a través de la resolución 7 del 23 de septiembre de 2022 se resolvió declarar fundado por 12 meses, que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones a través de la resolución 6 del 8 de marzo del 2023, que es computado del 26 de septiembre de 2023 a vencer el 26 de septiembre de 2022 a vencer el 26 de septiembre de 2023. La Fiscalía emite la disposición 200 de fecha 12 de mayo del 2023, por el que concluye la investigación preparatoria. Es cuando los procesados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada rechazan este acto por los siguientes fundamentos. Se ha hecho un resumen. En cuanto a Pedro Pablo Kuczynski Godard, sostiene que se ha cometido un abuso. Indica lo siguiente. Aún no se han emitido observaciones respecto al informe pericial 2-2023 EC/21-2017 respecto a los hechos vinculados a transportadora de gas Sociedad Anónima, en adelante TGP, que recién fue notificado el 11 de mayo del 2023, un día antes que el fiscal emita su acusación, que tiene correspondencia con la disposición fiscal 176 del 21 de febrero del 2023 por el fáctico relacionado a transportadora de gas del Perú imputado a Kuczynski Godard a través del Dorado Asset Management LTD para la adquisición del inmueble en Cieneguilla y que por disposición 177 del 23 de febrero del 2023 ordenó la respectiva pericia. Y otro punto que indica la letrada, aún falta recabar las declaraciones testimoniales ordenadas en la disposición 185 del 28 de marzo del 2023 de Paolo Roca, Raijón y Nicolás Rojatín, vinculados a los grupos empresariales. He hecho un resumen en base a los alcances que me ha brindado el Ministerio Público. En el caso de Techin, porque Paolo Roca habría sido presidente y o máximo líder del grupo Techin, la que tenía varias subsidiarias, tales como Ternium, Tenaris, Tedgas, Tecnoprol. Se indica que es necesario, a efecto de recibir, esto indicó el Ministerio Público, a efecto de recibir su declaración y conocer la vinculación del investigado
Pedro Pablo Kuczynski Godard y las citadas empresas, como la justificación de Ternium, sociedad anónima, a través de la cooperación judicial internacional al país de Argentina. Del grupo empresarial Ray Hall, porque Ray Hall habría sido su presidente y máximo líder, la que tuvo como subsidiaria a la empresa Hum Consolidated INC, quien a su vez fue integrante del consorcio Camisea, lote 88, y del consorcio Camisea, lote 56, también accionista de Transportadora Gas del Sur y Perú LNG, para a través de su declaración conocer la vinculación con el investigado Kuczynski Godard y las mencionadas empresas a través de cooperación judicial internacional a los Estados Unidos. Y el caso de Rohatyn Group, porque Nicolás Rohatyn fue presidente y máximo líder que tuvo como subsidiaria la empresa TRG Allocation Offshore Management, TD y otros, para conocer la declaración, la vinculación del investigado Kuczynski Godard y las citadas empresas a través de cooperación judicial internacional. Las diligencias referidas a las declaraciones testimoniales se hace mención en la disposición 176 del 21 de febrero de 2023 en el ítem 3.2.1.5, que señala la vinculación con Pedro Pablo Kuczynski Godard en las empresas hidrocarburos y gasfitería Ternium, Tenaris, Sociedad Anónima y Grupo Tenchi y TEDGAS y Hunt Company of Perú, que se menciona entre los años 2003 y 2004. El imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard fue asesor de la empresa Hunt Oil, y evidenciando de esta manera una relación comercial con dos empresas que conforman Transportadora del Gas Perú, TGP, con la mayoría de acciones. Esto es Techin y Hunt Oil. Esto porque en el ítem que antecede, en el 3.2.1.4, desarrolla lo relacionado al transporte de gas de Camisea por el Consorcio Transportadora de Gas del Perú, y se indica que Pedro Pablo Kuczynski Godard, que con resolución suprema 101/2004 EM del 18 de agosto de 2004, resolvió aprobar la modificación del contrato de concesión de transporte del gas natural del ducto de Camisea al Citygate, luego del cual señala el Estado peruano favoreció a la empresa transportadora del gas del Perú, SAC, cuando ocupaba el cargo de presidente del Consejo Directivo de Proinversión durante los años 2004 y 2005 por haber sido ministro de Economía y Finanzas. Luego se ha referido en el ítem 3.2.2.2 y 3.2.2.3 sobre el dinero recibido por Westfield Capital LTD de Transportadora de Gas del Perú y dinero recibido por First Capital Inversiones de Asesorías LTD de Transportadora de Gas de Perú, por el que se amplía imputación contra Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada por conversión, transferencia, y Denise Bárbara Hernández y Dorado Asset Management LTD por conversión. Respecto ahora a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, se sostiene lo siguiente. Respecto a la pericia contable financiera, con el objeto pericial ampliado por los nuevos hechos formalizados vinculados a Transportadora de Gas, Sociedad Anónima, ordenado por la disposición 176 del 21 de febrero de 2023, se tiene que la perita oficial, con la carta 23 de abril del 2023, solicitó la ampliación del plazo de entrega del informe pericial vinculado a TGP por 20 días, que fue estimado por la Fiscalía a través de la disposición 193 del 24 de abril del 2023, y ante la solicitud de la defensa del 25 de abril del 2023 se solicitó la continuación de la mesa de trabajo pericial, que se amparó con la disposición 195 del 27 de abril. Ordenó que las sesiones que se llevarán a cabo en fechas 5 y 12 de mayo, de modo que se ha llevado una sola fecha, del 5 de mayo, y con la disposición 199 se le notificó el 11 de mayo de 2023 a Gerardo Sepúlveda y se puso en conocimiento del informe pericial vinculado a este proyecto TGP, Transportadora de Gas de Perú, y que cerró la investigación sin culminar el procedimiento pericial. También indica, en el caso de Gerardo Rafael Sepúlveda, que no se ha llevado a cabo la declaración de representante y apoderado de First Capital Inversiones y Asesoría Limitada por problemas técnicos atribuido al Ministerio Público, luego del cual se emitió disposición 197 del 9 de mayo del 2023, por el que se menciona que la defensa no se presentó a la diligencia programada. Esto es falso, señala, luego de que se ha reprogramado la diligencia para el 11 de mayo del 2023, y entre paréntesis, sin respetarse los 3 días hábiles que establece el artículo 147 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria. Y al solicitar la defensa la reprogramación para el día 11 de ese mismo mes y año, por las irregularidades cometidas, no existía una respuesta de la Fiscalía y se concluyó
de forma inmediata la investigación preparatoria. El fiscal ponente, otro fundamento, ha solicitado ante este juzgado la separación de imputaciones del hecho 3 y 7 vinculado a los activos ilícitos presuntamente recibidos por Ternium, Sociedad Anónima, y Ternium Investment, Sociedad Anónima, y los provenientes del grupo Rojati, que corresponde a la disposición 195 del 27 de abril del 2023 y que además ordena los hechos en materia de investigación. ¿Cuáles son? Hecho 1, respecto a la organización criminal liderado por el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Hecho 2, de lavado de activos provenientes de transportadora de gas del Perú, Sociedad Anónima. Hecho 3, respecto a los activos ilícitos provenientes de Ternium, Sociedad Anónima. Hecho 4, respecto a los diversos activos provenientes de Odebrecht del proyecto Trasvase Olmos, el gran proyecto. Hecho 5, respecto a los activos ilícitos provenientes de Odebrecht, Irsasur, tramos 2 y 3. Hecho 6, respecto a los activos provenientes de las empresas Proyecto Vías Nuevas de Lima. Y hecho 7, activos provenientes del grupo Rojati, y se ha precisado que los hechos objeto de separación de imputaciones es por el hecho 3 y el hecho 7. Lo señalado por la Fiscalía de separación de imputaciones fue postulado ante este despacho según a su escrito con ingreso 13.823 del año 2023, el 10 de mayo del año 2023. Es decir, a solo 2 días que se concluyó y presentó el requerimiento acusatorio, que ambos datan del 12 de mayo de 2023, lo que evidentemente no es un tiempo razonable a la simple lógica para emplazar a las defensas técnicas, desarrollar una audiencia respectiva y resolver esa petición en un plazo razonable, considerando los fácticos que en este caso se da por los plurales imputaciones, que de modo inobjetable es un caso altamente complejo. En todo caso, la petición de separación de los hechos 3 y 7 no tiene pronunciamiento judicial. Esto es debido a la premura de la Fiscalía en inmediatamente cerrar la investigación a solo 2 días, es decir, esa falta de previsión de su propio acto fiscal le resulta imputable y constituye el fundamento que enerva su razonamiento, porque aún no se tiene pronunciamiento judicial que autorice esa separación de imputaciones y no puede ser tenido en cuenta en su favor sobre una respuesta por el que no esperó para cerrar la investigación, sino que concluyó sin esperar respuesta de la autoridad judicial. Entonces, si según la resolución 200 de fecha 12 de mayo de 2022, que concluye la investigación preparatoria como se expresa en el fundamento jurídico 3.3, he leído esa disposición fiscal, es porque la Fiscalía ha cumplido el objeto de investigación. Considero que no se puede soslayar las exigencias normativas del artículo 321 ante lo dicho por el Ministerio Público, 321 del Código Procesal Penal, que señala cuáles son las finalidades de investigación preparatoria, y son 2. 1, reunir los elementos de cargo y de descargo. Y 2, por antonomasia, que se prepare su defensa. Esto en referencia a los abogados defensores. De ahí que Arsenio Orey Guardia señala que el proceso penal debe ser la síntesis de las garantías fundamentales de la persona y el derecho a castigar que tiene el Estado. Lo que significa que aunque el fiscal ponente sostenga que los abogados no han formulado su pliego interrogatorio de parte para la declaración de los testigos Paolo Roca, Ray Pom y Nicolás Rojati, en su propia actuación objetiva, conforme lo impone el artículo 4 del título preliminar del Código Objetivo, son elementos importantes, no solo porque pueden incriminar, sino porque también pueden servir como elementos de descargo, según la Casación 2-2008, la libertad. Asimismo, la pericia debe ser concluida porque está relacionada al derecho de prueba del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard, situación que no puede ser limitada con la conclusión de una investigación preparatoria del modo como se ha desarrollado, esto considerando que el proceso penal tiene como misión ejercer una tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad. Si bien se ha invocado jurisprudencia por el fiscal ponente, que ha permitido este tipo de prácticas en el cese de investigaciones preparatorias cuando estaba pendiente de concluir un procedimiento pericial, esto no es un fundamento de carácter absoluto y vinculante, y con independencia de cada caso específico que se discute y se resuelve, cuando se ven seriamente afectados el derecho de los procesados con este tipo de prácticas, por el que es necesario cesar este acto y brindar la protección judicial para mantener igualdad y un debido proceso, más si está relacionada a la formación de lo que en un futuro será la prueba pericial según la naturaleza del delito de lavado de activos. Es así que este juzgado nacional no puede ser pasible en observar el quebrantamiento de derechos constitucionales de los investigados con una tutela jurisdiccional efectiva, como se señala en una sentencia del Tribunal Constitucional Español de fecha 16 de octubre de 1989, recurso 163/1989, que indica, respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, obliga el estricto cumplimiento de los principios rectores del proceso
penal explícitos o implícitos en el ordenamiento procesal, el cual no puede considerarse como un conjunto de trámites. El proceso penal no es un conjunto de trámites, sino ajustado a un sistema de garantías para las partes, en especial la audiencia bilateral y efectiva contradicción, que no es sino el derecho de la parte de exponer lo que crea oportuno para su defensa. La Fiscalía ha sostenido que al encontrarnos en etapa intermedia, no es posible atender el pedido de tutela de derechos. Al respecto, es necesario sostener que el artículo 71 del Código Procesal Penal, y lo resalto, reconoce que los derechos del imputado se cautelan durante todo el proceso. En este ámbito, la cuestionada disposición 200 del 12 de mayo del 2023, que concluye la investigación preparatoria, fue emitido sin lugar a duda durante este estadio procesal, investigación preparatoria, y la continuidad del proceso desde este acto de conclusión no es óbice para su tratamiento y resolución, como lo sostiene la Fiscalía en el estadio intermedio, como también lo expresó en la casación, como también se ha expresado este punto y ha sido ya superado en la casación 1145-2021 Arequipa, pues cuando se trata de derechos fundamentales, procesales, afectados no pueden estar exentas de control judicial, porque el derecho procesal penal no son compartimientos estancos cuando se encuentran vinculadas y supeditadas a la Constitución y los derechos supranacionales que se insertan tanto por el artículo 3 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Entonces, la separación de funciones que el Ministerio Público, que debe existir entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que invoca con la sentencia 2005-2006, proceso de habeas corpus, caso Humber Sandoval en el fundamento jurídico, porque aduce que es su facultad ser autónomo al cerrar una investigación, que evaluado judicialmente esto, sin que exista una vía específica que agotar, no es suficientemente válida. Como se dijo, los derechos se tutelan durante todo el proceso penal. Ese es un mandato normativo que comprende la etapa de investigación preparatoria e intermedia, porque los derechos están en constante construcción, y para esto puedo hacer una cita incluso de lo que es El Imperio de la Justicia de Ronald Dworkin, donde desarrolla el tema de la novela en cadena, donde la interpretación se desarrolla de modo constructivo y se va interpretando en el futuro para dar paso a las convicciones constructivistas del derecho. Es más, como ha sido escuchado durante los debates con motivo del pedido de Sepúlveda Quesada sobre la tutela de derechos, se impone por el fiscal ponente de modo absoluto e indiscutible que el principio de separación de funciones del caso Humber Sandoval resuelto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa defensa que ejerce el fiscal hace recordar la respuesta del juez Ticio al juez Cayo que invoca el filósofo Carlos Santiago Nino, pues la separación de funciones, que tiene un sustento en el artículo 159 de la Constitución Política por el principio de legalidad, como lo entiende, en este caso ya se usa la palabra, necesariamente se vincula a otros valores, o dicho de otro modo, es ilógico que la separación de funciones se pretenda leer como un único principio válido cuando la Constitución reconoce otros derechos y facultades dentro de este mismo principio de legalidad, como lo reconoce el procesado, como se reconoce en este caso para el procesado Sepúlveda Quesada, y que alcanza también a Pedro Pablo Kuczynski Kodar. ¿Cuáles son los derechos? Defensa, 139.14 de la Constitución Política del Estado. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado. La concesión del inculpado del tiempo y los medios adecuados para su preparación, artículo 8.2, acápite 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el derecho de prueba, que es propio de una interpretación de la unidad de la Constitución. Respecto al procesado Gerardo Rafael Sepúlveda, coincide en señalar que la conclusión de la investigación preparatoria tiene eco en el procedimiento pericial, al que no le falta razón, aunque no haya brindado mayores elementos si esa única participación pericial adolece de una vulneración, pues más se centra en la continuidad que ha sido interrumpida. Y en el caso de la declaración de representante y apoderado de First Capital Inversiones de Asesoría Limitada, este despacho considera que debe ser garantizado principalmente si se está ante una persona jurídica o un sujeto pasivo del proceso penal. Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a ser oído, brindando en todo caso la entidad que investiga las facilidades para que ejercite su derecho reconocido por este dispositivo supranacional, que le es vinculante al Perú, y no solamente al juez porque emite este pronunciamiento, sino a todos los funcionarios públicos, y esto también abarca a los funcionarios públicos del Ministerio Público.
Es así que ha sido posible evidenciar una seria afectación a los derechos como el derecho de defensa, derecho a contradecir, obtener información que permita preparar su defensa y aportar todo medio de investigación y de aquellos que tienen a preparar posteriormente la prueba para los procesados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, porque de modo inequívoco no se culminó el procedimiento pericial debido a que se concluyó la etapa de investigación preparatoria por la Fiscalía a través de la disposición 200 del 12 de mayo de 2023 e inmediatamente se emitió requerimiento acusatorio sin que se les diera oportunidad a los referidos procesados en ese mismo estadio procesal para que presenten las observaciones de parte al informe pericial oficial y que conforme al artículo 180, inciso 2 e inciso 3, el perito oficial puede pronunciarse sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda considerarse que lo que actuó es suficiente o no. También es necesario que se garantice el derecho a ser oído por exigencia supranacional de representante y apoderado de First Capital, inversiones de asesoría limitada como sujeto pasivo del proceso penal, sin perjuicio de recabarse las declaraciones de los testigos Paolo Roca, Rey Hug y Nicolás Rojampin, agotando todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance, porque en el caso de los últimos testigos, no es un pedido caprichoso o inoficioso la defensa, sino como consecuencia de la imputación que ha formulado la Fiscalía contra los referidos procesados, y tienen el derecho a conocer si estas versiones les favorece o les son útiles como un elemento de descargo, constituyendo así la exigida actuación objetiva que le impone a la labor fiscal el artículo 4.2 del título preliminar del Código Procesal Penal, prevalente sobre los demás dispositivos legales conforme al artículo 10 también del mismo título preliminar. El juzgado considera que la tutela de derechos desde su reconocimiento constitucional no debe confundirse en cuanto a sus efectos como una dilación innecesaria del proceso a los ciudadanos peticionantes, cuando ellos son los que reclaman que se agoten las diligencias para defenderse de la imputación fiscal en ese mismo plazo dispuesto por la Fiscalía, lo que incluye un plazo razonable en la tramitación y en el que se tiene en cuenta que al tratarse de derechos fundamentales, así como los derechos humanos, no tienen rostro, por lo que se atiende según las circunstancias expuestas, visto de este ejercicio de una facultad para que se les garanticen el respeto de sus derechos mínimos que han sido menoscabados del que exige a toda autoridad pública, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso que similarmente se reconoce en el artículo 55 del Estatuto de Roma del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, con amplio derecho de las personas durante la investigación. De este modo se pueda continuar con los demás estadios procesales con ese mismo estándar tuitivo en el caso que se presenten excesos. Conforme a lo establecido en el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, la tutela de derechos tiene fines correctivo, poner fin al agravio, reparadora, subsanar la omisión, protectora, intuitiva. En consecuencia, según la problemática expuesta de los procesados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, al estimarse su pedido, debe declararse nulo todo lo actuado, retrotrayéndose el proceso hasta la etapa de investigación preparatoria y se desarrollen las actuaciones pendientes en las que la defensa venían participando como testimoniales y pericia contable financiera que tiene directa vinculación con el derecho de prueba como una manifestación implícita del debido proceso por el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en nuestro caso y ha indicado que el derecho de prueba goza de la protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho del debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Resuelvo lo siguiente con las facultades que me reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal. Fundado el pedido de las defensas técnicas de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. En consecuencia, nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía del equipo especial culmine la pericia contable financiera conforme al procedimiento del artículo 180, inciso 2 del Código Procesal Penal, así como las diligencias pendientes que ya se ha indicado hace unos momentos, con necesaria o obligatoria participación de la defensa. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de lo que es resuelto, se ponga inmediatamente de conocimiento de su órgano de control institucional. Así se ha resuelto, se notifica, señor fiscal. Apelamos, señor juez. Por interpuesto, doctor, su apelación. Se notifica también a la defensora o a la abogada que asume la representación de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sí, conforme, señor magistrado. De igual manera, a quien asume la representación de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Conforme, señor juez. Concluyó esta audiencia siendo las 4:29 del día de la fecha. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes.